Hoy la liturgia nos trae el testimonio de Juan el Bautista, que se presenta como quien antecedió al Mesías. Él preparaba el camino del Señor. En este tercer domingo de Adviento esperamos con alegría la venida del Salvador. Nos ponemos de pie para comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a nosotros, esté con todos ustedes. Y reconciliándonos con Él, le manifestamos que queremos nosotros la amistad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El reino de Dios se manifiesta entre nosotros. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos.
Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría. La tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Señor, ven a salvarnos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Señor, ven a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. El Señor ven a salvarnos. Pacientemente esperamos la llegada del Señor. Lectura de la carta de Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia, anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es el que nos trae la liberación. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen,
los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea un motivo de escándalo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, querida comunidad del YouTube, estamos ya muy próximos a la Navidad. Y así como el domingo pasado, la liturgia nos traía a la figura de Juan el Bautista, en esta oportunidad nuevamente. Y así como el domingo pasado decíamos que Juan el Bautista encarna toda la culminación de la antigua tradición del profeta que denuncia y anuncia, de esa tradición que también procede de muchos de los profetas del Antiguo Testamento y de algunos salmistas, en la creencia de un Dios justiciero que premia a los buenos, pero sí o sí castiga a los malos. Juan el Bautista tiene esa metodología, decíamos el domingo pasado, distinta a la de Jesús, que más bien tiene la visión de un Dios rico en misericordia, de un Dios que llega a decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, y donde Él pone como mandamiento o como principio fundamental al amor, al amor. Sin duda, leyendo este evangelio y viendo la pregunta de Juan, pienso que era lógico de que el Bautista estuviera desconcertado. Desde niñito él habría escuchado a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos en su pueblo de que era un Mesías triunfador, liberador, que se imponía. Lo llevaba sin duda una educación así. Y de pronto, encerrado en la cárcel de Maqueronte, encerrado y con todos los dolores del hombre en prisión, hasta pudo haber influido eso. Si él era el liberador y yo lo presenté, ¿qué hago yo aquí encarcelado? No es que el Evangelio diga eso, pero me ayuda a pensar eso, porque la pregunta viene de la cárcel y hay que estar en la cárcel para entender uno la experiencia que se vive, más la de un hombre inocente que por denunciar al poder estaba en esa cárcel de preso político. Por eso recordé el Maqueronte.
Era una cárcel no de delitos comunes, sino de presos políticos. Entonces la pregunta se vuelve lógica cuando ve que Jesús hasta está perdonando a los enemigos. ¿Cómo si a los enemigos hay que castigarlos? Y sin embargo el Señor está diciendo: amen a sus enemigos. Miren ustedes, perdonen 7 veces, 70 veces 7. Desconcertado el Bautista escucha en la cárcel lo que dicen de Jesús. Y entonces, como decíamos también el domingo así rápidamente, desde esa situación manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Una tradición suele decir: no fue duda. Yo creo que sí fue duda. No es que yo sea más que la tradición, dice una tradición, otra sí dice que fue duda. Bueno, me ajusto a la traducción o a la interpretación que aquí hay una duda del Bautista, pero una duda lógica. Es lo que decíamos el día de la Virgen, es lo que dijimos domingos anteriores. La fe se construye y se fortalece desde la duda. No hay contradicción entre fe y duda. Juan el Bautista no dudaba de Dios. Juan el Bautista dudaba si había interpretado bien que ese era el Mesías. Y quería en sus últimas horas, porque ahí nomás lo mataron al poco tiempo, quería saber si era él el que había que esperar o tenían que esperar a otro, si eran él el Mesías concretamente. Es decir, la duda de un hombre de fe que nunca perdió la fe, ni incluso cuando preguntó. Recuerden que la misma Virgen María había dicho: ¿cómo va a ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? Esas preguntas las hacen los santos, los creyentes, los que sin renegar de Dios quieren dar razón de su esperanza, como debe pasar con nosotros. Y fíjense, el Señor no le responde sí o no. En el Evangelio de hoy dice a los discípulos de Juan que vinieron con semejante recado: vayan y digan a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, es decir, los ojos comienzan a ver más allá que eso material que miramos. Ya no miran solamente, sino ven. Está la diferencia. Pueden sus ojos alcanzar la mirada más allá de lo material. Los sordos oyen. Los que tenían cerrados los oídos comienzan a oír el lamento de los sacrificados, de los explotados, de los avasallados, de los alienados, para que el lugar del cristiano sea siempre a causa que sabe oír y discernir lo que escucha, que nuestro lugar como cristiano, y ojalá que la Iglesia siempre esté del lado de los políticamente avasallados, de los económicamente explotados, de los culturalmente alienados, de los socialmente descartados. Ojalá que si hay un lugar donde tiene que estar la Iglesia, sea allí.
porque nuestros oídos escuchan. Y dice, los leprosos son purificados. O sea que la liberación, según la Biblia, es la purificación de los lastimados, de los infectados de la tierra. Y es la purificación de la tierra misma. Los muertos resucitan, el cristianismo es capaz de generar vida, la buena noticia es anunciada a los pobres, a aquellos, los pobres, que generalmente tienen mala noticia. Si hay alguien que está acostumbrado a las malas noticias, son los más pobres de la tierra. Pero aquí revierte esto el Señor. Y a ellos también les llega la buena noticia. Díganle a Juan que ahí está la respuesta y feliz de aquel para quien yo no sea un motivo de tropiezo. Que Juan no tropiece a causa de mí. Vayan y digan a Juan los gestos liberadores y él comprenderá. Porque él comprende perfectamente lo que había dicho el profeta Isaías hablando del Mesías. Se abrirán los ojos de los ciegos, dijo la primera lectura, se destaparán los oídos de los sordos, el tullido saltará como un ciervo, la lengua de los mudos gritará de júbilo, volverán los rescatados del Señor. No hace falta un sí o no, hace falta presentar los hechos. La iglesia, claro que tiene que ser una comunidad de creyentes, pero nunca debe dejar de ser una comunidad de creíbles, creyentes y creíbles. Y la credibilidad solo se logra con estos hechos liberadores, cuando con nuestra vida estamos dando testimonio que está sucediendo eso. Comunidad de creyentes. Tiene que ser también comunidad de creíbles. Comenzando por nosotros los curas, que mucha gente ha dejado de creer a causa de nuestros malos testimonios. Creyentes y creíbles. Por último, hermanos, hoy es el domingo de la alegría. El próximo domingo ya es el último, luego vendrá la Navidad. Y hoy es el domingo de la alegría. Por eso la palabra de Dios dice, regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrense y florezca la estepa, que se alegre y prorrumpa en canto de júbilo. Y al último, esa primera lectura dice, entrarán en Sión con grito de júbilo, coronado de una alegría perpetua, y acompañarán el gozo y la alegría. Y el Evangelio, concretamente todos los que van preparando la Navidad, todos los personajes, fíjense, los une la alegría. Como por ejemplo, la alegría que sintió la Virgen cuando el ángel le anunció lo que iba a suceder. La alegría de Isabel cuando recibió a la Virgen en su casa. La alegría del niño en el vientre de Isabel saltó de alegría cuando presintió la presencia de Jesús en el seno de María. La alegría que dice el ángel aquella noche buena, no teman, alégrense, les traigo una buena noticia. ¿Recuerdan? Y si me pongo a pensar, hay otras personalidades que sienten alegría frente al nacimiento de Jesús. Así lo esperemos, hermanos.
Que el Evangelio de hoy nos ayude a dar testimonio de ese Dios hecho hombre, a dar testimonio de la palabra que hemos escuchado. Los recibamos con alegría. Un cristiano, por el solo hecho de ser cristiano, es alguien que camina la vida con alegría. Les invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ponemos en común nuestras intenciones. A cada intención respondemos: alegría, ya llega el Señor. Alegría, ya viene el Señor. Para que la Iglesia sea instrumento y portadora de alegría y paz en el mundo, oremos. Alegría, ya viene el Señor. Para que los gobernantes sientan la voz de Juan, pidiendo que se prepare el camino para recibir al Señor, oremos. Alegría, ya viene el Señor. Para que nuestra comunidad viva con gozo la misión que el Señor le encomendó, oremos. Alegría, ya viene el Señor. Para que cada uno de nosotros abandonemos el agotamiento, el desánimo y nos comprometamos a construir una sociedad nueva en sus valores, oremos. Alegría, ya viene el Señor. Escucha, Señor, te decimos que te esperamos con alegría. A vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos los dones de pan y vino para compartir la mesa de la fraternidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos el sacrificio para la alabanza de Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él fue anunciado por los profetas. La Virgen Madre lo engendró con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre nosotros. Él nos concede ahora anticipar el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre firmes en la fe, gozosos en la alabanza. Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Ángel, su auxiliar Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros,
para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rezamos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado